Listo. Muy bien, pues espero que hayan tenido tiempo para revisar los estudios previos. Creo que ahora sí lo envié con tiempo suficiente para poderlo ver. Como sabemos, estamos terminando lo que es la omnisciencia de Dios. Y me llegaron un par de dudas, bueno, en realidad tres, una un poquito fuera de tiempo, pero aún así procuraré contestarla. Una está muy relacionada con el tema que estamos viendo, entonces realmente voy a ampliar un poquito más lo último que vimos, que es la adoración de Dios. Y estamos básicamente ya en la conclusión de la omnisciencia de Dios, es decir, estamos hablando acerca ya de lo que son las consecuencias de la omnisciencia, como lo hemos hecho en otros estudios. Lo que estamos haciendo básicamente es llegar a estudiar los atributos en cuestión, ver cómo lo refleja toda la palabra. En concreto, más adelante vemos cómo lo termina reflejando el Nuevo Testamento respecto a Cristo. Y concluimos con aplicaciones prácticas acerca de las consecuencias que deben de tener estos atributos para nuestras vidas. En este orden de ideas, vamos a hablar, bueno, hemos visto que las consecuencias está la humildad, el temor y la reverencia, la reflexión a nuestra propia vida. Este punto lo voy a retomar ahorita. Lo que es la confianza y el consuelo, que es cuando vimos, entre otros aspectos, cómo Cristo restauró a Pedro, y en general a todos los discípulos, pero el enfoque es particularmente en Pedro, y vimos cómo ante la triple negativa de Pedro, Cristo le pregunta acerca de si realmente lo amaba. Lo vimos hace ya unos cuantos estudios. Y ya últimamente estuvimos viendo lo que es la adoración. En el último estudio ampliamos lo que es la adoración. ¿Por qué tiene que ver con la omnisciencia? Muy sencillo, porque solo Dios se conoce a sí mismo, y como Él se conoce perfectamente sus atributos, sus perfecciones, todo lo que es Él. Y conociéndose perfectamente Él, lo que sucede es que conoce aquello que le complace. Y conociendo aquello que le complace, es que tenemos que adorarle con base en lo que Él ha expuesto, en lo que Él nos ha revelado, porque es justamente aquello lo que le complace, lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Si hay dudas, ahora otra vez estoy viendo los comentarios, entonces si gustan hacerlas, adelante. Entonces, retomando este punto, estamos hablando acerca de la adoración, cómo debemos de adorarle, y vimos que Dios se complace en la obediencia, no en la maldad, se complace en que le temamos, se complace también en cómo debemos de adorar, y eso implica sin imágenes, no como el mundo adora, no en forma hipócrita, con base en su verdad y no con base en las costumbres. Y a este respecto, aquí ya voy a detenerme un poquito. En este punto ya nosotros vimos cómo las costumbres, la práctica de la iglesia no puede derogar la palabra de Dios. Hay una iglesia falsa que dice que pretende atribuir muchas de sus prácticas en la costumbre, pero es una costumbre que ni siquiera puede acreditar realmente, pero además la palabra es clara al decir que no puede derogar la costumbre, la palabra de Dios. ¿Por qué? Por un argumento muy sencillo de autoridad. Dios es Dios y Dios es soberano. ¿Quién viene? Él dio la palabra y es ella la que nos rige. La costumbre, ¿de quién viene? De los hombres. Los hombres no pueden derogar, no pueden ir en contra de la palabra de Dios. Y en ese sentido retomamos un pasaje en el que Cristo reprende a los fariseos porque ellos habían usado la costumbre de cierta ofrenda para el templo, que solo les traía prestigio frente a los hombres, y con base en ella la usaban para no honrar a sus padres. También vimos el caso de cómo la mujer samaritana fue confrontada por Cristo, y Cristo claramente le expresa que los judíos eran los que sabían cómo adorar o a quién adorar. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían con base en la palabra. La palabra revela con toda claridad que Dios determinó que era en Jerusalén y no en Siquem, donde se debía de adorar, donde se deberían de hacer los sacrificios. Y de hecho, en el estudio pasado no
no tuve la cita correcta. Si vieron, si revisaron el comunicado que les envié, ya venía corregido. No era Génesis 34, es Génesis 33, 18 a 20, en donde Jacob había puesto un altar en Siquem, y ellos usaban ese pretexto para adorar ahí. Cristo dice, no, es con base en la verdad, y Dios reveló que es en Jerusalén. Entonces vimos que tiene que ser con base en lo que Dios ha revelado. Más adelante terminamos viendo cómo debemos de adorar con base en la palabra de Dios y no en los mandamientos de hombres, no con base en las cuestiones carnales. En ese sentido analizamos Colosenses 2 del 16 al 23, y hablamos, y creo que ahí me detuve bastantito en lo que es el día de reposo. Concluí el estudio pasado con las consecuencias, pero me hicieron una pregunta, voy a retomar esa pregunta, y después de retomar esa pregunta retomo por qué es importante adorar como Dios dice, ¿ok? Si hay dudas, por favor, díganmelo. Entonces empezamos el estudio. Alguien me preguntó, alguien hizo un comentario y después lo platiqué con él, tuve la oportunidad de platicar con él, y me dijo, es que los bautistas no alzamos las manos. Francamente, eso a mí me llamó la atención. ¿Qué es lo que sucede? Hay círculos carismáticos, que es falsa doctrina. Hay círculos pentecostales cuya doctrina, francamente, es muy cuestionable si realmente es una iglesia verdadera. Yo tengo mis serias dudas al respecto. No digo que todos los pentecostales no sean hermanos, pero eso no quiere decir que la iglesia y la doctrina que ellos predican sea correcta. Pero, ¿qué es lo que hacen? Tienen la costumbre, por un lado, de decirles a sus feligreses, a los asistentes, que si oran, alcen las manos. Que en las adoraciones o en las alabanzas, que son más con música del mundo, que realmente música teológica o música con riqueza teológica o riqueza en la palabra, que alcen las manos y se sienten muy espirituales para hacerlo, ¿sí? Yo incluso me acuerdo que alguna vez en la primer secta que estuve, veía al pseudo pastor principal enseñándoles a los futuros líderes no solo cómo alzar las manos, sino que además se las ponía a cierta altura y era toda una cuestión ritualista. Digo este parámetro porque quizás eso es lo que ha generado el que en algunos círculos reformados, en algunos círculos de sana doctrina, se vea mal la sana doctrina. Perdón, se vea mal el alzar las manos. Pero, ojo, con base en todo lo que hemos visto a lo largo del estudio Palabra, Verdad y Vida, pero sobre todo también hablando acerca de cómo adorar a Dios, ¿qué es lo que debe de dirigir nuestra adoración? La palabra de Dios, no nuestras costumbres, no nuestras percepciones. Es la palabra de Dios la que nos debe de guiar. Y entonces, tenemos de tener cuidado con el legalismo. El legalismo, sin duda, hay en estas prácticas de iglesias carismáticas y pentecostales, en donde les dicen, alza las manos para adorar, alza las manos para orar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa imposición de ritos, de formas de adorar con el cuerpo, son legalismo. El legalismo son imposición de mandatos humanos que van más allá de la palabra, y eso no es agradable delante de Dios. Lo vimos en Colosenses 2 del 16 al 23, el estudio pasado, cómo los mandamientos de hombre no agradan a Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, otra cosa que también es muy, muy, muy común en este tipo de iglesias es la manipulación emocional. ¿Qué es lo que hacen? Alguna vez incluso pues quiero pensar hermana, decía que lo más importante de todo un culto era la administración, y ella entendía por la administración, o entiende por la administración, la oración al final. Ya sabes, en donde te dicen, no, y ora, y tú, Señor, ¿sabes quién? Y lloras, y mueves a la emoción a los asistentes. Todo eso es manipulación.
Y cuando la gente en ese tipo de cultos te dice, levanta las manos para sentir la presencia, es manipulación. ¿Qué vimos también hablando de la adoración? La adoración debe de ser sin hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía no agrada a Dios, ¿ok? La hipocresía se debe evitar desde el corazón. La forma de adorar, cómo adoramos, debe de provenir del corazón. En algunos otros momentos les he explicado cómo muchas veces puede ser que te levantes un domingo y digas, no quiero ir a la iglesia. Y hay quien dice, es que no debo de ir hipócritamente y ya no va. No, bueno, la palabra es clara en que debemos de congregarnos, como lo vimos en el estudio pasado. Pero si no tienes el ánimo, busca a Dios, pídele perdón y pídele la disposición en tu corazón para hacer lo correcto. No podemos caer ni en el legalismo de decir, ve con un corazón erróneo. No. Busca a Dios. Busca a Dios para que Él te lleve, te motive, te genere ese querer como el hacer en tu corazón para adorarle con un corazón correcto. Podemos cantar himnos muy teológicos, podemos cantar salterios, pero si nuestro corazón es erróneo, va a ser igualmente hipócrita. Entonces, debemos de cuidarnos de ver nuestra adoración solo con lo exterior y atender a lo que realmente está en el corazón. ¿De acuerdo? Si hay dudas, insisto, me lo dicen. ¿Todo va claro, mi amor? Sí. Entonces, este es el preámbulo. Y la pregunta es, ¿está mal alzar las manos en los cultos para adorar? ¿Está mal hacerlo? Les decía, en lugares carismáticos es muy común, hasta se impone y es una costumbre. Pero en lugares de sana doctrina incomoda a otros. Yo, para poder, esta pregunta me fue tan extraña que tuve que buscar y entender, y hay gente que realmente se incomoda. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento primero acerca de alzar las manos o levantar las manos. Ojo, este no es un estudio exhaustivo acerca de todo lo que es levantar las manos. ¿Por qué? Porque hay pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo que nos hablan acerca de levantar las manos como una señal de agresión. David, por ejemplo, le dijo a Saúl, yo no alcé mi mano contra ti. O también se pide en los salmos imprecatorios, se le pide a Dios, Señor, levántate y alza tu mano contra el enemigo. Hay otros en donde se usa para bendecir. Aarón alzó las manos hacia el pueblo para bendecirlo. Jesucristo, de acuerdo con Lucas 24:50, nos muestra que Jesucristo levantó las manos, impuso las manos sobre sus discípulos para bendecirlos. Y también en Hebreos 12:12 hay una referencia a levantar las manos, pero como una señal de animar del autor de Hebreos a los cristianos, animarlos a que tomen fuerzas y que sigan adelante, a que perseveren hasta el fin. Entonces, esos aspectos no los vamos a tomar. Vamos a hablar en concreto de lo que es la adoración o lo que es levantar las manos en relación con esta oración, con lo que es la adoración, lo que entendemos como adoración en sentido estricto. La adoración del ser humano es toda la vida. Toda nuestra vida debe de adorar a Dios. Pero, en concreto, en los cultos congregacionales, es el punto en el que vamos a analizar este esquema de este aspecto de alzar las manos. Acompáñenme, por favor, a Nehemías, capítulo 8, versículo 6. Nehemías, capítulo 8, versículo 6. Nehemías está todavía en los libros históricos, justo dos antes de Job. Está Salmos, Job, Esther y Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 6. ¿Qué es lo que sucede? Este es a mí me encanta este pasaje porque se da cuenta el pueblo y los sacerdotes, los principales, acerca de que tenían olvidado el libro de la ley. Entonces lo recapitulan y empiezan a leerlo en la adoración pública. Hay una predicación de Steve Lawson que se llama algo así acerca del libro, Levante el libro o algo así,
Preciosa predicación, se las recomiendo.